El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Les propuso esta parábola: las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Empezó a echar cálculos diciéndose: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros, construiré otros más grandes, almacenaré allí el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿De quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Para entender el Evangelio que nos presenta hoy el Señor a través de San Lucas, hay que necesariamente ir a la primera lectura que escuchamos de San Pablo a los Romanos, específicamente en el capítulo 4, versículos 20 al 25, donde se nos habla de la fe de Abraham. Y la frase clave es esta: Abraham, ante la promesa divina, no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. Es decir, puso a Dios en el centro de su vida. ¿Cómo explicar que un hombre que está viviendo bien en una tierra donde son politeístas, es decir, creen en muchos dioses, que tiene mucho ganado, que tiene seguramente fama, tiene todo para vivir bien, decide escuchar la voz de Dios, salir de su comodidad y entonces empezar una aventura nueva con Dios? Con el Dios único y verdadero, porque pasa de ser un hombre de una cultura donde se creen en muchos dioses a uno que cree en un solo Dios. Por eso lo llamamos el papá, el padre de la fe. ¿Cuál fe? La fe que tenemos nosotros de que existe solamente un Dios, al cual le merecemos y le entregamos todo honor, toda gloria y majestad. Ese Dios en quien Abraham creyó es el Dios en quien creemos nosotros. Y garantía de la fe es esta: la seguridad que tenemos, que tengamos o no tengamos, Dios es la fuente de todo bien. Lo decía esta semana: el pobre en el Evangelio no es el que no tiene bienes materiales, no es el que está en la ruina. El pobre puede ser el más millonario de los seres humanos en la fe. ¿Por qué, Padre? ¿Cómo puede ser posible? Si San Lucas siempre menciona a los pobres, si Jesús siempre habla de los pobres, pero ¿cómo habla Él? ¿Cómo habla la Escritura de los pobres? De aquellos para quien Dios lo es todo. Así tengan o no tengan. Entonces, Abraham no perdió su fe, la mantuvo firme en el Señor porque Él era su gran riqueza. Y qué bueno que nosotros entendamos eso. Que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Y sobre todo cuando la fe empieza a tambalear. ¿Cuándo tambalea la fe? Cuando nos va mal en los negocios. ¿Cuándo tambalea la fe? Cuando nos vamos quedando solos. ¿Cuándo tambalea la fe? Cuando nos destruyen, sea de lengua o materialmente. ¿Cuándo tambalea la fe? Cuando nosotros lo perdemos todo en este mundo. ¿Cuándo tambalea la fe? Cuando empezamos a enfrentar una enfermedad. Hay muchas circunstancias en la vida que pondrían a prueba nuestra fe. Entonces es ahí donde se prueba, como cuando se prueba el amor, porque la gente cree que el amor es cuando todo está bien y que se manifiesta cuando todo está bien, cuando es al contrario. El amor verdadero se manifiesta cuando las cosas no van bien. Ahí es que se manifiesta el verdadero amor. Ahí es que alguien te puede profesar a ti el verdadero amor. Cuando nadie, lo decía yo ayer, cuando nadie está dispuesto a amarte por cualquier circunstancia, el que de verdad te ama aparece. Está ahí. Ese sí puedes decir que te ama. No es el que está cuando todo está bien,
cuando estás saludable, cuando tienes fama, cuando tienes amigos, cuando tienes dinero. No, el amor verdadero está ahí cuando tú de verdad estás solo, cuando estás fracasado, cuando estás enfermo, cuando no vales nada para nadie. Por esa razón entendemos lo que dice San Pablo, que Dios está ahí siempre, y mi amigo Abraham lo entendió. Por eso él en todo momento se fortalecía en la fe, dice él, no se dio a la incredulidad, no se dio a la prueba, sino que al contrario daba gloria a Dios. Pues mire lo que dice aquí, estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete. Y esa es la base del amor y de la fe, cumplir lo que yo te prometí. Como dicen en el matrimonio, prometo, miren que ahí se dice, prometo estar contigo en las buenas y en la salud y en el triunfo y en el fracaso, en la riqueza y en la pobreza. ¿Quién cumple esa promesa hoy? ¿Quién cumple esa promesa hoy? Estar ahí con el amado, con el que se le prometió todo. Dios lo hace. Eso es lo que quiere decir San Pablo. Nos puede fallar el mundo entero. Podemos perder todo el dinero que hemos acumulado. Podemos quedarnos en una camilla enfermísimos y solos y abandonados. Pero el amor de Dios nunca va a faltar. Entonces, ese es el pobre de Yahvé. El que sabe que Dios siempre va a estar ahí. Y es lo que nosotros llamamos providencia. ¿Qué es la providencia? Es Dios actuando en ti y en mí, tengamos o no tengamos. Entonces, por eso les decía al principio, un millonario, alguien que está muy saludable, alguien que tiene muchos amigos y tiene a Dios, es un pobre de Yahvé. Y un miserable, un enfermo, un desgraciado, digamos pues, un pobre que tiene a Dios, aún en esas ausencias, lo tiene todo. Es un pobre de Yahvé. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé ese espíritu para mantener firme la fe. Creo que cada uno de nosotros está pasando algunas situaciones, está cargando con algún dolor, con algún sufrimiento. Cada uno de nosotros tiene una historia de dolor, de sufrimiento, de angustia. Vaya uno a saber cuál es esa historia. Dios la conoce. Hoy llevémonos esta seguridad de este santo lugar. ¿Cuál es la seguridad? Dios está ahí. Dios camina con nosotros. Y Dios nos ha levantado de donde nadie nos ha levantado. Eso es lo más hermoso de todo. Entonces, ánimo, vamos a seguir con esta oración, presentando estas plegarias, y presentemos cada uno de nosotros aquella situación que en este momento podría poner en duda la existencia de Dios.